Buen día, estudiantes. El tercer tema a tratar en este laxo se titula Evolución de los procesos energéticos. Para empezar con el tema como tal, es importante resaltar que los procesos energéticos están íntimamente relacionados con nosotros los seres humanos. Hipótesis acerca de la evolución de los procesos energéticos. La actividad celular, es decir, todo lo que está relacionado con la célula, da lugar a continuos cambios intracelulares y extracelulares. Recordemos que la célula permite en su transporte celular que ciertas sustancias salgan al medio extracelular y ciertas sustancias entren al medio intracelular, la cual ésta requiere para que funcione de la mejor manera posible. Por eso existen ciertos procesos energéticos que son o suceden por medio de las transformaciones químicas que están presentes en el medio de los seres vivos. Existen dos tipos de procesos metabólicos, los cuales son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo son los compuestos químicos que se descomponen o se degradan o se liberan de acuerdo a la energía almacenada, mientras tanto que el anabolismo requiere de energía incorporada para utilizarla en la síntesis de sustancias más complejas. Las enzimas. Las enzimas es un componente principal en medio de las reacciones químicas, ya que estas permiten que las reacciones químicas sucedan de una forma más rápida y funcionan como catalizadores. Las enzimas son conocidas como los catalizadores más importantes en todos los organismos vivos. Herramientas del metabolismo. Todos los seres vivos necesitan un suministro continuo de energía para funcionar de la mejor manera posible. Es decir, para realizar un trabajo, una contracción muscular, un movimiento, entre otros. Es por esto que se necesitan ciertas moléculas de energía y un ejemplo de esta puede ser el ATP, que es la energía que nosotros poseemos, la cual se denomina adenosín trifosfato. El ATP está estructurado por una unión altamente energética y para formarse se requiere de una gran cantidad de energía, la cual es liberada cuando se rompe en la célula y esta queda disponible. El ATP está compuesto por fosfato, ribosa y adenina. La respiración aeróbica. Las células tienen dos formas básicas de obtener energía, por medio de la respiración aeróbica y la fermentación, y la respiración anaeróbica, es decir, unas requieren de oxígeno y otras no lo requieren. En la respiración aeróbica sí se necesita del oxígeno y azúcares, los cuales entran a la célula y ésta lo expulsa por medio de dióxido de carbono, agua y la energía celular, la cual se denomina ATP. En las células aeróbicas, la ruta central del catabolismo de los azúcares se compone de varias fases, las cuales son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la formación del acetilcoenzima A. Importancia de la respiración celular. La respiración celular es de suma importancia en los procesos energéticos, ya que permite a los seres vivos obtener energía a partir de los electrones que estos constituyen los enlaces químicos de las moléculas. Tanto en las células animales como en las vegetales, la energía es convertida en moléculas de energía, las cuales son la cual es el ATP, adenosín trifosfato. Recuerden que la energía que la célula libera en nosotros los seres humanos o en las plantas es ATP, adenosín trifosfato. La transformación de la energía en ATP por lo general requiere de oxígeno, es decir, que el oxígeno es el principal componente o es el más importante en todos los organismos vivos, ya que sin este no se pudiese vivir. La vida de los procesos energéticos. Existe también la fermentación. La fermentación ocurre en organismos como los hongos, las bacterias y en algunos casos animales, pero muy puntuales. En nosotros los seres humanos casi no sucede la fermentación. Se caracteriza por ser una vía anaeróbica, es decir, que no necesita de oxígeno. Mientras tanto, que nosotros los seres humanos, para cualquier actividad que necesitemos, tenemos que contener o necesitamos del medio ambiente que contiene el oxígeno. Recordemos que nosotros cuando respiramos, inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, es decir, CO2, una molécula de carbono y dos de oxígeno. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso químico
que tiene lugar en las plantas con clorofila. Recordemos que es el pigmento verde, o la clorofila es el pigmento que le da a la planta el color verde. Cuando la fotosíntesis sucede cuando las plantas se exponen al sol y transforman el sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Los organismos autótrofos sintetizan moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos y los transforman en materia orgánica rica en energía, la cual es usada para estos poder vivir, poder respirar, entre otros. Recordemos que la fotosíntesis también sucede por medio de los ribosomas, mitocondrias y todos los organelos citoplasmáticos que posee la célula. Normalmente la fotosíntesis, su ecuación está compuesta por dióxido de carbono, por agua y por luz para que haga su proceso. Y esta genera en la planta glucosa, oxígeno y agua. Es por esto que la fórmula general de la fotosíntesis es 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua más luz, es decir, energía solar, generan una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. Papel biológico de la fotosíntesis. La fotosíntesis es de suma importancia en las plantas que contienen clorofila, ya que les permiten generar sustratos inorgánicos o desechar sustratos inorgánicos y convertirlos en materia orgánica rica en energía necesaria para poder vivir. Hay ciertos factores que afectan a la fotosíntesis. Estos se dividen en dos tipos, factores internos y factores externos. Los factores internos se relacionan con las características constitutivas de la planta, de acuerdo a la condición anatómica y fisiológica en la que éste se encuentre. Y los factores externos se dividen en la temperatura, la luz solar y el dióxido de carbono. En la temperatura, de acuerdo a las diferentes temperaturas que ésta se encuentra, que puede variar. Algunas plantas no sobreviven a temperaturas muy bajas y otras plantas no sobreviven a temperaturas muy altas. Por otro lado, tenemos la luz solar, la cual hay plantas que no requieren de los rayos directos del sol para poder vivir, pero hay plantas que sí. Entonces hay factores que inciden en la fotosíntesis y hacen que esta no se haga de la mejor manera posible. Por otro lado, también está el dióxido de carbono, lo cual es un compuesto imprescindible para la fotosíntesis, pero todo en exceso es malo y a veces cuando se encuentra mucho dióxido de carbono en la planta no hace su proceso de fotosíntesis adecuadamente. Respiración aeróbica y la fotosíntesis. La fotosíntesis y la respiración aeróbica son procesos de oxidación. Recordemos que esto es conocido como el redox, es decir, que una sustancia se oxida y otra se reduce. Es decir, que una cede electrones y las otras lo reciben. Estas no son antagónicas, sino son complementarias. Ambos procesos mantienen un equilibrio de concentración de dióxido de carbono y de oxígeno de acuerdo a las necesidades que los organismos requieran.